Hola a todos, vamos a seguir las clases de tercer parcial, estamos a punto de terminarlas, solo nos falta el sistema reproductor femenino, ojo y oído, entonces son más o menos 4 clases contando esta para terminar el contenido del tercer parcial. Entonces vamos a hablar ahora exclusivamente del aparato reproductor femenino con énfasis en órganos reproductores externos, es decir, aparato genital externo, y vamos a hablar del ovario. Pues muchas de las cosas que vamos a mencionar el día de hoy van a servir para repaso para ustedes, debido a que este es un contenido que ustedes desarrollan en la clase de embriología en su primer parcial. Entonces vamos a ver algunos detalles orientados a la biología celular de estos componentes celulares, así como de la histología normal, ¿verdad? Entonces, pues nada más decir que el aparato reproductor femenino sabemos que comprende muchos órganos internos y externos. Estos órganos externos son los que se encuentran pues desde la inguinal hacia la región perineal. Ya sabemos de que está constituido por la vulva, y en la vulva encontramos otras categorías que vamos a estudiar más detenidamente. Luego tenemos otros órganos internos, ¿verdad? El útero, las trompas uterinas, los ovarios, ¿ok? Que son los órganos internos predominantes en la mujer, ¿verdad? Pero también la glándula mamaria debemos de considerarla parte del aparato reproductor femenino, debido a que es un órgano que obviamente está relacionado es decir, a la expresión de estrógenos, ¿verdad? Por parte de los ovarios, a los cambios cíclicos menstruales, y que obviamente solo, ¿verdad? Se desarrolla en la mujer por parte del proceso cíclico de la lactancia, ¿no? Y esto pues debido a que durante el embarazo y después del embarazo, ¿verdad? En el periodo del puerperio, pues la glándula mamaria, como ya lo hemos visto anteriormente, está relacionada a la lactancia, ¿verdad? Del nuevo producto o del recién nacido, ¿no? Hay que saber que las células germinales, estas se activan en la pubertad, pero realmente las células germinales o germinativas encontradas en el ovario, estas se encuentran desde el periodo fetal, pero estas comienzan a diferenciarse, ¿verdad? Con o acompañadas al crecimiento folicular que se da durante prácticamente toda la vida reproductiva de la mujer, ¿no? El estímulo hormonal, pues miren, en las mujeres el estímulo hormonal pues es sumamente importante, porque es prácticamente lo que se encarga de mantener todas estas relaciones de crecimiento celulares, de crecimientos hísticos, tales como los mismos folículos que hemos mencionado, ¿verdad? Así como mismo crecimiento de los epitelios en un aparato reproductor, por ejemplo, a nivel del cervix, de la vagina, del mismo endometrio, ¿no? Sabemos de que estos cambios hormonales, estos estímulos hormonales, eh, y ayudan, ¿verdad?, a regular en general toda una serie de hormonas que vamos a ir conociendo o que vamos a ir retroalimentando, ¿no? Sabemos que estas hormonas a nivel de la glándula hipófisis más o menos comienzan a liberarse a los 12 años, ¿verdad? Aunque sabemos que puede liberarse antes. Y pues desde que comienzan a liberarse estas hormonas, empieza el ciclo, ¿verdad? Menstrual, que al inicio suele ser irregular. Y ya sabemos que la primera menstruación es lo que ustedes conocen con el nombre de menarquia. Entonces, de ahí en adelante, ¿verdad? Estos cambios cíclicos pues van a ir desarrollándose, ¿no? Entonces, una vez que se establece todo este estímulo hormonal, pues se establece lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Y el ciclo menstrual usualmente dura hasta los 45 años en promedio, no puede ser un poquito más o un poquito menos. Y pues cuando se interrumpen todos estos estímulos hormonales, principalmente los estímulos relacionados a los cambios ováricos, pues esto termina en algo que se llama menopausia, ¿no? Bueno, el aparato reproductor externo pues va a estar constituido por el monte de Venus, que ya sabemos que es como una especie de colchoncito de tejido subcutáneo, ¿verdad? Es sumamente engrosado y que tiene muchos pelos terminales, ¿no? Este es el monte de Venus, que se encuentra justo en la región anterior de la sínfisis del pubis, y pues termina aquí justo en el ángulo donde inicia el introito vaginal, ¿no? Perdón, la abertura vulvar, ¿no? Que es la que vemos a este nivel. Entonces luego pues aparece todo esto que es la vulva. Ya dijimos que se encuentra entre el área púbica y el área perineal.
va a estar constituida por varios componentes. Aquí vemos, por ejemplo, el clítoris, luego vemos los labios menores, luego vemos los labios mayores. Aquí adentro podemos identificar esto que se llama vestíbulo vulvar. El vestíbulo vulvar a su vez tiene el meato urinario. Tenemos la abertura vaginal, ¿no? Que muchas veces tiene esta telita que es una especie de membrana que recibe el nombre de himen. Y pues justo rodeando el himen, ¿verdad? O rodeando también en la entrada o la abertura vaginal, vamos a identificar la abertura también, valga la redundancia, de múltiples glándulas que reciben el nombre de glándulas de Bartolín, ¿no? Estas son sumamente importantes porque estas glándulas de Bartolín en algún momento de la vida pueden ocluirse y entonces van a aumentar de tamaño, van a crecer y van a formar unas especies de quistes que pueden ser sumamente dolorosos y que de alguna u otra forma pues tienen que drenarse porque si no tienden a infectarse y pues cuando se infectan pues son aún mucho más dolorosos y obviamente van a producir pus y fiebre en la mujer, ¿no? Entonces, en algunos de estos casos, estos quistes pues no se pueden romper de una forma tan sencilla y hay que hacer un procedimiento quirúrgico que se llama marsupialización, que se hace un corte en cruz y los extremos o mejor dicho, los vértices del corte, ¿verdad? Se retraen hacia los lados, se suturan para dejar abierto el quiste que esté drenando el material que se está liberando, ¿no? Esto es un tip de lo que van a ver prácticamente a diario en sus consultas, ya sean en centros de salud o hospitales. Bien, entonces la parte externa llama la atención, por ejemplo, los labios mayores y los labios menores. Ya sabemos que los labios mayores son el equivalente al escroto masculino, pero en este caso pues no se cierran porque tienen que permitir la abertura, o mejor dicho, tienen que permitir albergar los labios menores y el resto del introito vulvar, ¿no? Entonces aquí vemos los labios mayores, tienen esta superficie que está llena de pelos terminales, ¿verdad? Aquí pueden haber un tanto vellos, ¿verdad? Pero también pueden haber pelos terminales, dependiendo la contextura del cabello y el grosor, ¿no? Y la edad también del paciente. Bien, tiene abundante tejido adiposo y por eso es que tienen esta apariencia como colchonosa, similar al monte de Venus. Tienen abundantes a esta región de acá, principalmente la cara externa de la vulva, de los labios mayores, pues tiene abundantes glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Estas glándulas sudoríparas pueden ser ecrinas y apocrinas, ¿no? Aquí en esta región también hay abundantes glándulas apocrinas, ¿no? A nivel del monte de Venus. La superficie interna de los labios mayores es una superficie lisa, es decir, que no tiene pelos. Y en esta región ya comienza a aparecer la transición prácticamente epitelial hacia, hacia el resto de la vulva, ¿no? Que es una transición que ya les voy a mencionar. Entonces, aquí es prácticamente piel, el epitelio va a ser epitelio escamoso estratificado, queratinizado, ¿verdad? Como la piel normal que ustedes conocen. Y aquí la superficie interna del labio mayor pues va a estar constituido por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Y entre estos dos se encuentra una línea que se llama línea de Lahr. Esta línea, ¿verdad? Es una línea divisoria entre los dos epitelios y pues toda esta superficie interna está revestida por epitelio escamoso estratificado plano no queratinizado. Y bueno, entonces esta es la línea de Haar, que es la línea que demarca o que delimita la transición entre el epitelio seco y el epitelio húmedo. ¿Ok? Bueno, los labios menores, que son estos fragmentos de piel que también forman como una especie de plegamientos, eh, pues no poseen ni pelos, ¿verdad? Son más pequeños, son menos voluminosos y pues generan o tienen una especie de núcleo central que está constituido por un tejido conectivo laxo, adenso y regular, que es muy, muy inervado y muy vascularizado. Es decir, una lesión a este nivel pues causa un sangrado extenso y entonces lo mejor pues es evitar cualquier cirugía a este nivel, ¿no?
un trauma o cualquier lesión a este nivel es una zona muy, muy laxa, entonces pues podría generar un hematoma, ¿verdad? Incluso los hematomas vulvares durante el parto pues pueden llegar a ser muy problemáticos y hay que considerar pues detener, ¿no? El parto y probablemente esto va a terminar en una cesárea, ¿no? Estos hematomas a nivel de los labios mayores usualmente se diseminan, perdón, de los labios menores usualmente se diseminan a los labios mayores y se pueden diseminar al periné e incluso hacia el canal vaginal, ¿no? Entonces, estos son problemas serios que pueden ocurrir durante el parto, ¿no? El edema vulvar es una complicación muy, muy severa y esto pues puede estar secundario obviamente a la vasculatura que tienen estas regiones genitales. El aparato genital externo lo vamos a dividir en una superficie eh, anterior, que es la que está orientada hacia arriba del meato urinario, y la otra parte que es la posterior o distal, que es esta de acá, que es la que está orientada hacia el orificio vaginal. Entonces, bueno, solo para conocer, ¿verdad? Estas regiones, ¿no? Son importantes. Hacia la parte anterior tenemos obviamente el prepucio, y pues aquí tenemos los plegamientos donde prácticamente se vienen a formar esta capita de piel, ¿no? Que es como una especie de piel, que es una especie de prepucio, que reviste, ¿ok? Justo a nivel del vértice de los labios menores y reviste aquí el clítoris, que ya vamos a ver que es un tejido eréctil, ¿no? Entonces, este es un prepucio muy similar al prepucio que ya hemos visto en el pene, ¿no? En el hombre. Y aquí entonces es donde se está formando esta especie de vértice a nivel de los labios menores. Esto de acá pues prácticamente vamos a relacionarlo al meato urinario, ¿verdad? Y que va a estar constituido por un epitelio húmedo. Todo esto de acá va a ser epitelio húmedo, ¿verdad? La superficie de revestimiento. Aquí vemos la desembocadura, ¿verdad? A nivel del vestíbulo vulvar, del vestíbulo entre los labios menores. Y aquí está la desembocadura de estas glándulas, que son las glándulas de Bartolín, y que vamos a ir conociendo un poco más de la histología de estas estructuras, ¿no? Las glándulas de Bartolín, ¿verdad? Aquí vemos el epitelio de la superficie del vestíbulo vaginal, cerca de la vulva, perdón, cerca del orificio de la vagina. Vemos que hay un epitelio escamoso húmedo y que en algunas áreas pues ya hay áreas de transformación. Entonces, vamos a comenzar desde la parte más profunda, que es el área donde se encuentran las porciones secretoras de estas glándulas de Bartolín. Usualmente están constituidas por acinos, que son acinos mucosos, y que obviamente van a estar formados por células piramidales que tienen este citoplasma sumamente claro, lleno de mucinógeno, y que liberan su mucinógeno a través de los conductos, que también van a tener porciones secretoras, ¿ok? Así que vamos a decir que estas van a ser glándulas tubuloalveolares modificadas que se pueden ramificar mucho y que van a tener porciones secretoras a nivel de áreas tubulares, así como a nivel de áreas alveolares. Y que estas posteriormente van a drenar hacia múltiples agujeritos, que se los había dicho. Estos agujeritos pues, van a estar constituidos primero por un epitelio estratificado cilíndrico, aquí lo vemos, y que posteriormente va a cambiar a un epitelio, e incluso puede ser un epitelio estratificado cúbico, hasta posteriormente llegar a formar un epitelio estratificado plano, pues no queratinizado, así como lo vemos en esta imagen, pues se mira muy, muy claro. Aquí vemos un poco más de cerca las porciones secretoras y aquí vemos las regiones terminales cerca de la superficie de la vagina. En el caso del clítoris ya sabemos que está constituido por tejido eréctil y vamos a decir que específicamente va a estar constituido por cuerpos cavernosos. Aquí lo vemos. Estos serían los cuerpos cavernosos. Pues van a haber muchos vasos sanguíneos, es decir, es un tejido muy vascularizado. Recuerden que este tejido eréctil pues son canales vasculares que también pueden llenarse de sangre y también pueden sufrir procesos de erección, ¿no? Los septos van a estar constituidos por tejido conectivo, algunas fibras de músculo, y pues también van a estar revestidos por células endoteliales, ¿verdad? Así que es un tejido eréctil como el que ya vimos a nivel del pene en el hombre, ¿no? Y va a estar rodeado por una cápsula fibrosa, ¿verdad? Y que esta cápsula fibrosa a su vez va a estar relacionada a abundantes receptores sensitivos, como estos que vemos acá, que son corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Recuerden que tienen capacidad de percibir estos estímulos sensitivos, ¿no?
pueden estar o no recubiertos por un epitelio sin glándulas, es decir, el epitelio realmente tiene que ser un epitelio que no tenga glándulas ni debe de tener pupilas dérmicas. Bueno, entonces esto es lo que hemos visto de respecto al aparato reproductor femenino, pero en la parte externa, en los genitales externos. Y vamos a comenzar entonces a ver los genitales internos. Y nos vamos a enfocar principalmente en el útero, en los ovarios y en las trompas uterinas. Entonces, vamos a empezar a ver el ovario, ¿no? El ovario, ya sabemos que desde el punto de vista macroscópico, los ovarios usualmente son estructuras que tienen más o menos una forma de almendra, y aquí lo vemos, y que usualmente tienen medidas que van de 3 centímetros de longitud por 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Tienen esta superficie externa, bueno, esto es un corte, mejor dicho, vamos a hacer que esta es una histerectomía en fresco de un útero, ¿verdad? Con las trompas uterinas, aquí las vemos muy bonitas. Vemos incluso los ligamentos anchos, parte de los ligamentos anchos, ligamento uterovárico, y bueno, aquí vemos otras estructuras, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que cuando está en fresco, la superficie se mira grisácea, ¿verdad? Con un fondo medio rosado, en el que se pueden identificar incluso algunas formaciones quísticas como esta, ¿no? Ya una vez cortado y fijado, pues lo vemos de esta manera. No tiene tendencia a verse un tanto amarillento, con áreas blanquecinas que indican que esto de aquí fue un cuerpo lúteo que se fibrosó, se llenó de fibroblastos, ¿no? Entonces forma algo que se llama corpus albicans, ¿no? Vemos también, aquí vemos como que se estaba queriendo identificar un cuerpo lúteo, pero probablemente no está incluido en el corte, ¿no? Y aquí vemos una región hemorrágica en la cual identificamos un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Probablemente ya hay proceso de formación de un cuerpo pues, prácticamente funcional. Bueno, recordar de que los ovarios están sostenidos gracias al mesovario, que es un ligamento ancho, ¿verdad? Y también por el ligamento uterovárico que encontramos hacia la región anterior de las trompas uterinas. Bueno, desde el punto de vista histológico, recordar que los ovarios están revestidos por un epitelio que se llama epitelio germinal, que usualmente se mira como un epitelio cúbico simple y que inmediatamente a su parte más profunda tenemos una cápsula, ¿ok? Que se encuentra inmediatamente abajo del tejido epitelial, ¿no? Y este pues va a estar constituido por un tejido conectivo denso irregular. Aquí se mira un poco más eh, claro, ¿verdad? Es un poco más hipercelular de lo usual. Y luego tenemos un estroma propiamente ovárico que viene de aquí hacia abajo, que es justo este tejido que vemos acá, que vamos a decir que es un tejido conectivo fusocelular. Entonces, el estroma del ovario es un tejido conectivo fusocelular que tiene abundantes fibroblastos. También este es conocido con el nombre de estroma intersticial ovárico. Y bueno, de estos fibroblastos se pueden diferenciar células de la teca, que más adelante vamos a mencionar. Bien, este tejido fusocelular o fusiforme tiene la característica de que es muy celular. Los fibroblastos usualmente siguen las distribuciones paralelas, formando algo que se llaman cardumen de peces, ¿no? Los cardumen de peces, si ustedes recuerdan, son esa banda de peces que andan nadando en grupos en las profundidades del océano, pues más o menos así lo han descrito los investigadores, ¿no? Bueno, el ovario en general sabemos que dependiendo, ¿no? La diferenciación a nivel de de la embriogénesis, pues eh, vienen, mejor dicho, de las gónadas, que son gónadas primitivas, indiferenciadas, ¿no? Que se llaman, al inicio se llaman como crestas gonadales, que a partir de estas crestas gonadales, las células epiteliales que recubren estas crestas gonadales, pues van a proliferar y van a producir ciertas características específicas, ¿no? Entonces, estas células epiteliales que recubren estas crestas gonadales van a proliferar y van a formar algo que se llaman cordones sexuales primitivos. Y hasta este momento, pues sabemos de que las gónadas son completamente indiferenciadas, ¿no? En el caso de que el feto, ¿verdad? Perdón, mejor el embrión, vamos a decir, porque pues, esto ocurre pues, muy temprano, ¿no? A nivel de, de la semana más o menos, semana 6. Vemos que estas gónadas indiferenciadas, pues no podemos decir en este momento si van a tener características
de ovario o van a tener características de testículo, ¿no? Y esto lo va a diferenciar más que todo la presencia del factor de transcripción SRY, que esto sí lo podríamos determinar a través de biología celular, ¿no? Que, bueno, vamos a decir que son regiones dominantes del sexo del cromosoma Y que en este caso la presencia de este factor de transcripción va a determinar que estas gónadas indiferenciadas terminen formando testículos. Bueno, pero ante la ausencia de este factor de transcripción, estas gónadas indiferenciadas van a terminar formando eh, otras estructuras que van a ser las estructuras típicas del ovario, ¿no? Entonces, en la mujer, los cordones primitivos van a migrar hacia la médula, ¿verdad? Aquí más o menos vemos cómo estos cordones van a migrar y van a comenzar a degenerar y van a ser sustituidos, perdón, por tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo mesenquimal en ese momento, ¿verdad? Porque estamos hablando del embrión. Y pues el epitelio va a comenzar a migrar hacia la región de la corteza y va a sustituir los cordones sexuales primitivos, ¿no? Entonces aquí lo vemos más o menos cómo ocurre la migración del epitelio superficial. Ahora bien, cerca de la semana 20, más o menos, los cordones corticales se van a disociar y se van a comenzar a rodear de células primordiales, ¿verdad? Que van a formar las células foliculares, ¿no? Y entonces aquí ya vemos que ya existen los ovocitos primarios, ¿no? Que esto es un proceso un tanto complejo y que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estas células foliculares van a rodear, ¿verdad? Las células que no van a migrar y que no van a rodear a estos folículos primarios, entonces van a degenerar, ¿no? Entonces las células germinales primordiales en este momento se van a convertir en ovogonias. Cerca de la semana 24, a nivel de la corteza ovárica, se cuentan más o menos entre 5 a 7 millones de ovogonias, pero de estas solamente 1 millón se van a ver rodeadas de células foliculares. Entonces les decía que las que no se hacían rodear por células foliculares, entonces van a degenerar, ¿no? Entonces las ovogonias restantes en este momento pues van a formar los ovocitos primarios, ¿no? Es decir, una vez ya se encuentran rodeadas por células foliculares, la ovogonia va a evolucionar para formar un ovocito primario, ¿ok? Junto a las células foliculares en este momento van a formar un folículo primordial, ¿no? Entonces aquí más o menos se va a detener este proceso de maduración en el folículo primordial y esto va a durar durante pues, mucho tiempo, ¿no? Incluso va hasta el final, cerca de la menopausia. Entonces, las células foliculares, en este caso que rodean al ovocito primario, producen un factor que se llama factor bloqueador de la meiosis. Esto es muy importante porque hace que estos ovocitos primarios se detengan justo en la profase 1. ¿Ok? Estamos hablando del diploteno 1, ¿verdad? Que es justo antes de la ovulación. Una vez el folículo ya ha sido ovulado, ¿verdad? Es decir, ya ocurre el proceso de la ovulación, continúa la meiosis 1 y esta meiosis pues va a continuar y se va a detener a nivel de la metafase 2. Cerca de los 10 años de vida, más o menos, 2/3 de todos estos folículos primordiales van a sufrir atresia, ¿ok? Se van a volver en folículos atrésicos y vamos a entender mejor qué es un folículo atrésico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que al final solo restan cerca de 400.000 folículos primordiales y más o menos de estos 400.000 folículos primordiales van a ser liberados 450, ¿no? Estos durante toda la vida reproductiva de la mujer, ¿no? El resto de los folículos van a permanecer en meiosis 1, pero durante 30, 40 años, más o menos, ¿no? Que es lo que más o menos podría durar la vida reproductiva, ¿verdad? De la mujer. Entonces, aquí está, estamos hablando de que este es un ovocito primario. Recuerden que un ovocito primario, pues, va a permitir, primero tiene este núcleo central, pero lo interesante es que va a permitir la migración de su núcleo y luego entra en la primera división meiótica. Ok, recuerden que en la primera división meiótica se va a detener por la acción de estas células que liberan este factor inhibidor de la meiosis. Entonces, al inhibir la meiosis, se queda estrictamente a nivel de la profase 1, ¿verdad? A nivel del diploteno, y entonces, pues, en este momento, ¿verdad? Va a detenerse la primera división meiótica. Pero bueno, ya una vez este folículo, ¿verdad? O
ovocito va a ser ovulado, vean ustedes de que continúa el proceso de la meiosis porque deja de producirse el factor inhibidor de la meiosis, entonces continúa termina la meiosis 1, se da la formación del primer cuerpo polar y luego vean ustedes que continúa el siguiente proceso que es la meiosis 2. Entonces la meiosis 2 sigue, empieza con astrofase 2, pero luego se detiene a nivel de la metafase. ¿Ok? Eh, Cabe resaltar de que el cuerpo polar, el primer cuerpo polar en este caso, puede entrar también en proceso de división celular. Sin embargo, no siempre, en algunas ocasiones, este cuerpo polar pues, puede degenerar. Bueno, una vez ocurra la fecundación, vean ustedes de que la meiosis 2 va a concluir. Entonces, al concluir la meiosis 2, ya tenemos que se va a formar un segundo cuerpo polar derivado del ovocito, ¿no? Y pues puede continuar el proceso de la antimixis, que es cuando hay fusión de dos pronúcleos, ¿verdad? Y ya vemos ustedes que los dos pronúcleos están alineados y luego se fusionan y pues terminan entremezclando su material genético para la posterior formación del cigoto, ¿no? Esto es un proceso completo de meiosis a nivel de estos ovocitos. Recuerden de que el único ovocito que concluye una división, una meiosis 2, es el ovocito que es fecundado, ¿no? El resto de los ovocitos, pues entonces se detienen a nivel de, pues, si algunos de estos se aprecian, pues van a llegar hasta la profase 1, ¿verdad? Específicamente en el diploteno. Y si algunos de estos son ovulados, pues van a morir, y si no son fecundados, pues estos van a degenerar, pues cuando ya se encuentran a nivel de la meiosis 2, ¿verdad? Justamente a nivel de la metafase. Bueno, entonces vean ustedes que todo este proceso ocurre a nivel de los ovarios, ¿no? Específicamente a nivel de la corteza ovárica, ¿no? Donde encontramos todos estos folículos en maduración y vemos que hay una región central que es la médula, que básicamente es una zona vascular, ¿ok? Aparte de eso, pues tiene otras características que posteriormente vamos a mencionar. Y aquí vemos la histología de una corteza ovárica. Este es un corte histológico de un ovario de un conejo, ¿no? Por eso no tienen la forma más clara, más específica que nosotros tenemos a nivel de los cortes histológicos de los ovarios en los humanos, no en las mujeres. Entonces vean ustedes la gran cantidad de folículos primordiales que tenemos aquí en la periferia y aquí vemos todos los folículos en proceso de maduración. Aquí se logra identificar el estroma de la corteza ovárica, que es un tejido fuso celular, se mira muy claro, y luego aquí tenemos la médula. Todo esto acá es la médula. Vean que la médula tiene mayor cantidad de colágeno, por eso se mira más azul, tiene menor cantidad de células, por eso se mira menos rojo, y tiene tendencia a verse más edematoso, más vascularizado, con más vasos linfáticos, y probablemente aquí identificamos ya las fibras nerviosas. Aquí vemos más cortes, vemos que a nivel de la corteza también podemos observar el cuerpo lúteo. Este es un cuerpo lúteo hemorrágico porque la luz, el contenido de este cuerpo lúteo es básicamente un coágulo sanguíneo. Así como todos estos, ¿verdad? Que serían los quistes, los folículos que están en desarrollo y estos de acá que se ven azules, que lo que está coloreando aquí es colágeno, ¿verdad? El colágeno lo identificamos en los folículos que ya han sido degenerados o que se convierten en cuerpos albicanes. Vamos a enfocarnos a hablar de la corteza ovárica. Y para hablar de la corteza ovárica tenemos que hablar entonces de todos estos folículos ováricos. Este proceso de formación de folículos ováricos, ustedes ya lo conocen y pues vamos a dar algunos detalles solo para que ustedes reafirmen este contenido que ya ustedes han visto, ¿no? Entonces los folículos ováricos los vamos a diferenciar en dos categorías. La primera categoría es la de los folículos que no están en desarrollo, que son conocidos con el nombre de folículos primordiales. Y luego tenemos la siguiente categoría, que son los folículos que ya se categorizan como folículos en desarrollo. Y estos folículos en desarrollo son los folículos primarios, que primero son unilaminares, luego se convierten en multilaminares, luego pueden identificarse como folículos secundarios o antrales, y por último tenemos folículos terciarios, de Graf o folículos maduros, ¿no? Estos dos, estos dos primeros de arriba, así como estos de acá, son folículos que no son dependientes de hormona folículo estimulante. Sin embargo, los folículos secundarios y folículos
grafianos o maduros ambos. Se sabe que son folículos dependientes de hormona folículo estimulante para su proceso de maduración y determinación, ¿no? Hasta el final se sabe que el folículo completamente maduro se convierte en un folículo nuevamente independiente a la hormona folículo estimulante y vamos a ver qué hace estragos con el resto de los folículos. Entonces, bueno, alrededor de 50 folículos primordiales comienzan a evolucionar en diferentes estadios de esta maduración de los folículos, pero al final solo unos pocos van a llegar a formar folículos secundarios o folículos de Graf. Y cuando les digo unos pocos, pues podrán llegar a ser unos 4 a 5, ¿verdad? Por cada periodo menstrual. El resto se quedan como folículos primarios unio multilaminares que pueden posteriormente desarrollar folículos secundarios y terciarios. Entonces, bueno, el folículo primordial sabemos que es el folículo que se encuentra en reposo, el folículo que más comúnmente encontramos a nivel de los ovarios. Sabemos que es el más pequeño y el menos maduro y va a estar constituido en este entonces, en este momento, por un ovocito primario, que usualmente es un ovocito muy, muy pequeño, que puede medir más o menos unas 25 micras, ¿verdad?, de diámetro. Y vamos a encontrar que esta célula se va a encontrar en profase 1 específicamente en el diploteno, ¿verdad? O diplonema, solo es recordar primer parcial, ¿no? Vamos a tener las células foliculares, que usualmente son células aplanadas, que van a estar rodeadas por una membrana basal que va a aislar el resto del tejido conectivo a el contenido de este folículo, ¿no? Recordar que estas células foliculares van a estar adheridas unas con otras a través de desmosomas. Y nada más decir que el diploteno o el diplonema, pues nada más es el lugar en el que se identifican los cromosomas ya muy bien formados, ¿no? Así como lo muestra esta imagen, en el cual se identifica, ¿verdad?, que los quiasmas de uniones, ¿verdad?, inician a separarse, ¿no? Y pues son más aparentes a este nivel, ¿no? Y aquí en este momento ya ocurrió el entrecruzamiento, ya ocurrió la formación de las tétradas, ya hubo recombinación del material genético, pues lo demás que continúa básicamente es el resto de la meiosis, que ya viene con la desaparición del núcleo, de todas estas membranas celulares, del núcleo, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? La división, ¿no? Entonces, así más o menos se ve esta célula. Vean que es una célula no tan grande. Aquí vemos en histología, ¿verdad? El núcleo ya se mira más a la orilla, ya no está tan al centro, ¿verdad? Que era una característica de la ovogonia. Aquí el ovocito primario, pues, ya lo tiene un poquito más a la periferia. Aquí se logran identificar los cromosomas, ¿verdad? Que incluso hacen que el nucleoplasma sea más abundante y que dé este aspecto como que si fuese un núcleo vesiculoso, ¿no? Como que estuviese lleno de líquido o como que da ese aspecto de vacío. Y pues obviamente va a tener un nucleolo que va a ser muy evidente, ¿verdad? En en ciertos cortes, ¿no? Si el corte lo incluye, pues va a ser muy evidente, así como en esta imagen. Y en este, pues no se logra identificar. Estas células pues tienen abundantes organelos, todos los organelos que necesitamos, pues tienen mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, liso, ¿verdad? Así como estas se llaman láminas anulares, que también las han descrito, ¿verdad? Con funciones que hasta el momento pues no están tan claras. Eh, y pues recordar, ¿verdad?, de que van a estar en contacto de alguna manera con las células foliculares, ¿no? Esto pues lo vamos a ir mencionando más adelante, cuál es la importancia de que estas células se mantengan en contacto. Recuerden que en este momento las células foliculares están sintetizando el factor inhibidor de la meiosis, ¿no? Entonces eso hace que esta célula se mantenga detenido aquí a nivel de esta profase 1. Bueno, existe el aparato de Golgi que en este momento lo vamos a reconocer como el cuerpo de Balbiani, ¿no? El cuerpo de Balbiani, algunos autores lo describen como el aparato de Golgi y para otros autores pues es la acumulación de estas membranas con mitocondrias también, ¿verdad? Entonces esto pues lo dejo a su criterio para que ustedes consideren de que existe el cuerpo de Balbiani que está pues diferenciándose desde este folículo primordial. Bueno, recuerden de que las células foliculares van a estar rodeadas aquí por una membrana basal que las va a separar del entorno externo, que es el tejido conectivo fuso celular del estroma ovárico. Aquí existe una serie de factores que mantienen la inhibición y la promoción de la activación del folículo primordial humano. Solo quiero explicarles de que
de manera general, estos factores básicamente están relacionados a la inhibición del factor de células madre, ¿verdad? Que es la no creación de este ligando c-KIT y tampoco, ¿verdad? En este momento la función de muchos factores de transcripción, ¿no? Que más adelante quiero explicarles cuando ya entra realmente uno de estos folículos primordiales a la producción de un folículo primario. Y bueno, aquí vemos muchos folículos primordiales, realmente se ven pequeños, ¿verdad? Son células que lo que nos orienta es que están rodeadas por células foliculares, ¿no? Y aquí se miran un poco más, pues, un poco más organizadas, ¿verdad? Rodeando a las células a este nivel más o menos. Aquí se logra ver el epitelio germinal y la cápsula que realmente en este corte es delgada y llega hasta acá. Bueno, el folículo primario unilaminar, este es el que ya inició el proceso de la activación, ¿no? Y la activación me refiero a que ya este folículo primario, perdón, este folículo primordial dejó de detener la formación, ¿verdad? O mejor dicho, dejó de detener la evolución de estos folículos, entonces ya permitió que este folículo continuara en el proceso de la maduración de este ovocito, ¿no? Entonces, este va a estar constituido básicamente por la célula cúbica, ¿verdad? En monocapa, que va a rodear este ovocito primario, que es el otro componente del contenido, que en este momento este ovocito primario se vuelve mucho más grande que el anterior. El anterior pues tenía más o menos unas 25 micras de diámetro, ¿verdad? Pero aquí puede llegar a medir hasta 150 micras de diámetro, haciendo que el núcleo sea de mayor tamaño y que tenga un aspecto más vesiculoso, y por eso a este núcleo se le ha dado el nombre de vesícula germinativa. Esto es característico del folículo primario unilaminar, ¿no? Recuerden de que mantiene su estado, así como lo hemos observado, ¿verdad? A nivel genético. El núcleo, pues aquí está, ¿verdad? Claro, muy claro, el citoplasma, pues con todos los orgánulos que hemos visto, todos funcionales. Y pues a este nivel, las células foliculares inician, ojo, esto es muy importante porque aquí es cuando inicia la síntesis de la zona pelúcida, ¿no? Aquí es donde inicia, pero ya cuando es multilaminar es cuando ya se identifica la zona pelúcida, ¿no? Entonces, recuerden que las células foliculares aquí ya no son aplanadas, sino que son cúbicas y todavía mantienen un contacto muy estrecho con el ovocito primario. En el caso de que estas células continúan evolucionando por mitosis, recuerden que las mitosis se encuentran a este nivel, pues van a haber mayor cantidad de células foliculares. Entonces, cuando ya forman más de 2 capas de células foliculares, se conoce con el nombre de folículo primario multilaminar y va a estar constituido por varias capas de células cúbicas que van a determinar obviamente una gran actividad mitósica a nivel de esta capa. Entonces, cuando ya tenemos más de 3 capas a nivel de estas células cúbicas, se va a formar las famosas células granulosas, ¿no? Que son nada más y nada menos que células foliculares, ¿no? Que se les ha querido dar el nombre de células granulosas, pues sí, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de células foliculares, es igual a que digamos células granulosas. Y bueno, aquí pues ya comienza ya a identificarse, ¿no? Aquí ya cuando decimos se identifica la zona pelúcida y aquí tenemos que esta zona pelúcida básicamente es un espacio que va a estar lleno de un material amorfo, de una sustancia amorfa que va a estar constituida principalmente por proteínas. Y estas proteínas son de tipo glucoproteínas, conocidas con el nombre de ZP1, ZP2, ZP3, incluso se habla de la ZP4, ¿no? Es importante que sepan que existe una interacción entre las células de la granulosa y el ovocito, ¿no? Y esto mantiene a que exista una diferenciación o, mejor dicho, una señalización bidireccional y que ayuda, número uno, a que el ovocito se mantenga en su estado, ¿no? En su profase. Y la otra es que hace que las células, eh, vamos a decir, de que el mismo ovocito primario hace que las células eh, comiencen sus procesos de división celular. Entonces, se hablan de una serie de estímulos. Estos estímulos son sumamente importantes y ayudan más que todo
a, a mantener esta señalización, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, vean ustedes de que, para empezar, vamos a decir de eh, que se detiene la meiosis, por decirlo así, ¿no? Porque en algún momento de la división, en algún momento de la formación de estos folículos, hay ausencia de conexiones. Vean ustedes que el ovocito primario hacia la parte interna de la zona pelúcida empieza a formar unas especies de prolongaciones cortas y romas que son microvellosidades y que estas microvellosidades mantienen adheridas con las prolongaciones citoplasmáticas de las células de la granulosa o de estas células foliculares. Entonces se mantienen unidas y entre ellas existen, al inicio no hay uniones de conexones, pero se mantienen unidos a través de estas uniones que son uniones de conexión o gap junction, como usted ya conoce, ¿verdad? Que pueden tener conexina de tipo 37, conexina 45, entre otras, ¿no? Y pues van a estar formados estas uniones y estas prolongaciones de citoplasma. Recuerden que son prolongaciones de citoplasma que van a tener ejes centrales de actina fibrilar, ¿no? Entonces aquí van a mantenerse unidas estas células a través de estos tipos de uniones, ¿no? Al inicio, no, como les digo, no existen las conexinas 37 y es hasta después que comienzan a aparecer las conexinas 37, ¿verdad? Que van a indicar que estas células pueden continuar los procesos de división meiótica, ¿no? La presencia de conexina 37. Bien, otro factor importante es el factor de células madre. Recuerden que este también es conocido con el nombre de ligando de tipo c-KIT, ¿ok? Que se une a su receptor c-KIT. Entonces, el factor de células madre derivado de las células granulosas, que es el mismo ligando c-KIT, se une al receptor c-KIT a nivel de la superficie del ovocito, obviamente, ¿verdad? Para inducir de alguna u otra manera, ¿no? A que se formen ya los folículos secundarios, ¿no? Esto es un proceso continuo, ¿no? Que en este momento la unión de esto, ¿verdad? Va a permitir de que esta célula después envíe señales hacia las células foliculares para que éstas aumenten sus estados de mitosis y pues continúen formando mayores cantidades de células de la granulosa hasta que ya se forman estos folículos secundarios. Bueno, se ha determinado que en algunas ocasiones, ¿verdad? Estos factores, ya sean los factores de crecimiento, de diferenciación, pues les hablan del tipo 9, ¿no? Así como el factor morfogénico de las proteínas tipo 15, son sintetizados por el ovocito primario y estos actúan directamente sobre las células foliculares para inducir a que estas células foliculares continúen progresando, continúen dividiéndose por mitosis, ¿no? Entonces, de esta manera, el folículo está creciendo, ¿no? Vean ustedes, estas son como unas especies de interacciones, ¿no? La importancia de que existan las células foliculares, así como la importancia de que el mismo ovocito primario, pues, se mantenga en contacto con estas células para que este mismo ovocito se encargue de activar las mitosis por parte de las células granulosas para que éstas terminen, obviamente, formando el folículo secundario. Recuerden que un folículo secundario ya es un folículo dependiente de hormona folículo estimulante y entonces en este momento es cuando, pues obviamente va a haber mayor crecimiento, es decir, el crecimiento del folículo va a ser más acelerado y pues va a formar posteriormente folículos maduros que van a progresar y pueden llegar a ovular, ¿no? Entonces, esto es para empezar, ¿no? Pero luego, estas, estas meiosis, ¿verdad? Pues la meiosis todavía en este momento sigue detenida. Vamos a decir, pues que obviamente existe una proteína que es conocida con el nombre de IMO. Es una proteína que también es sintetizada por las células de la granulosa, ¿ok? Y pues esta va a llegar a los ovocitos a través de las uniones comunicantes, en este caso, ¿verdad? Y pues prevé la finalización prematura de la profase a nivel del ovocito primario. Entonces, cuando esto ocurre, ven ustedes que esta proteína entra, esto ya es al momento de la ovulación, ¿no? Cerca de cuando esto ya está, cuando ya
la corona radiada está muy bien formada, se desprende el cúmulo óforo, probablemente el folículo ande nadando en medio del licor folicular, y esto pues ocurre más adelante, ¿no? Entonces, esta interacción es sumamente importante porque cuando ya entra esta molécula, esta proteína, que es una proteína muy pequeña, pues entra al ovocito, entonces, pues permite, ¿no? De que esta previene una finalización prematura al inicio, ¿verdad? De la profase de la meiosis del ovocito primario. Y por último, bueno, justo antes de la ovulación, vean ustedes, el ovocito se activa para inducir la finalización de la profase. Hasta este momento no ha continuado después de la profase 1. Pero justo antes de la ovulación, ven ustedes que el ovocito, en este caso, pues se activa para inducir la finalización de la profase de la meiosis. ¿Ok? Y esto es muy importante porque a través de la activación de un complejo que se llama complejo de ciclina B, con las eh, CDC2, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, esto lo vimos el primer parcial. Estos pues van a ser los principales factores promotores para que exista la maduración de algo que se llama maduración de MPF, que es esto que vemos acá. Este factor de maduración induce al final, ¿verdad?, la descomposición de la envoltura nuclear, que es ya hablando de la diacinesis, que va después de la profase. Entonces, en este momento, pues se descompone la vesícula germinal, se descompone el núcleo, y pues esto ocurre, ¿verdad? Justo antes de la metafase 1, ¿no? Recuerden que esto de la descomposición del envoltorio nuclear y estamos hablando de la última fase de la profase 1, ¿no? Entonces, la activación, ¿verdad? De este factor promotor, obviamente, da como resultado la formación de un ovocito secundario, ¿no? Y de aquí en adelante continúa el proceso y se va a detener posteriormente a nivel de, estamos hablando de la metafase 2, o justo antes de que este ovocito sea fecundado. Si no es fecundado, entonces este ovocito va a degenerar manteniéndose en metafase 2, ¿no? Y esto ocurre más adelante, después de que ya ocurrió la fecundación, perdón, la ovulación. Aquí hablamos del espacio de la zona pelúcida. Esta es la zona pelúcida. Esta es una zona llena de proteínas. Ya les he mencionado la ZP1, 2, 3 y hasta las 4 se habla ahora. Aparte de eso tenemos aquí las microvellosidades del ovocito. Aquí vemos el ovocito. Aquí se logra identificar muy bien la corteza del ovocito, que es muy importante que sepan que esta corteza tiene un montón de vesículas y estas vesículas tienen un montón de proteínas, ¿verdad? Que son muy importantes para el proceso de la reacción de zona o para la reacción cortical, la que también mencionan, ¿verdad? Justo después de la fecundación, en la que se libera un montón de proteínas y estas proteínas son importantes para detener la poliespermia, ¿no? Lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ya lo han visto en embriología, ¿verdad? Para detener la poliespermia, ¿no? Estos gránulos de acá contienen muchas moléculas, ¿verdad? Entre ellas hay una que se llama ovocina, ovulina, proteína, hay varias proteínas, ¿cómo se llaman? Derivadas de la proteína morfogénica del hueso, ¿verdad? Similar a la 15 que ya mencioné anteriormente, pero bueno, todas estas, como les digo, son importantes para el proceso de la reacción de zona, ¿no? Estas microvellosidades que les digo invaden el espacio, ¿verdad? Así que vamos a decir que es parte del contenido de la zona pelúcida, así como todas estas proteínas. Y esta es la manera más o menos de cómo las proteínas de aquí, de la zona pelúcida, se entrelazan. Hay proteínas que son segmentarias, vamos a ver que son globulares de esta manera, y vemos que existen varios dominios, ¿verdad? Que se unen para formar, por ejemplo, la ZP3, que es una de las proteínas que tiene mayor importancia a nivel del proceso de la reacción de zona, ¿no? Cuando ya un espermatozoide ha fecundado una zona pelúcida, entonces esta ZP3 termina de formar como una especie de mallo de cierre que impide de que otro espermatozoide pueda atravesar la misma zona pelúcida, ¿verdad? Que ya fue atravesada por el primer espermatozoide, ¿no? Bueno, entonces esta zona pelúcida, recuerden que es invadida por estos microvellosidades o estos filópodos, en el caso de la célula granulosa, ¿verdad? Que van a llegar hasta el ovocito y que se van a unir a través de estas uniones comunicantes, ¿verdad? Hacia el ovocito, ¿no? Recuerden que ahí podemos identificar los ejes paralelos de
de actina, ¿verdad? Que forman esta estructura, estos filópodos, y que obviamente vamos a tener uniones adherentes, que van a haber uniones comunicantes, ¿no? Si estamos hablando de las conexinas, principalmente la conexina 43 y la conexina 37, ¿no? Bueno, alrededor tenemos el estroma ovárico y justo en este momento, en el momento en el que tenemos, perdón, en el que tenemos un folículo primario multilaminar, se está comenzando a organizar para formar dos áreas específicas, ¿no? Lo que está justo afuera de la membrana basal, esto se va a conocer con el nombre de capa vascular interna, ¿ok? Que más adelante va a formar la teca interna. Esto, pues, a este nivel, vamos a ver que estas células tienen abundantes receptores para hormona luteinizante. Y estos receptores son importantes porque cuando existe el pico de la elevación de la hormona luteinizante justo en el momento de la ovulación, estas células se van a modificar y van a formar parte del cuerpo lúteo, así como la capa fibrosa externa que va a formar posteriormente la teca externa. Bien, la teca interna, tienen que saber ustedes que hace que la androstenedione pase a las células de la granulosa, ojo, esto es muy importante, y que a través de una enzima que se llama aromatasa, exista un proceso que se llama aromatización de los lípidos y para que estos sean posteriormente convertidos en estrógenos. ¿Ok? Son procesos que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, y aquí vemos, este sería un folículo primario multilaminar. Vean la gran cantidad de mitosis. Vemos varias, aquí vemos 3 capas que ya forma estas células granulosas, ¿verdad? Aquí en adelante podríamos incluso llamarlo estrato granuloso o capa granulosa, ¿no? Aquí ya vemos muy, muy clara la zona pelúcida y aquí vemos cómo se mantienen comunicadas las dos células a través de la zona pelúcida y por medio de estas prolongaciones citoplasmáticas que son muy importantes, ¿no? Y bueno, aquí vemos el núcleo, aquí se mira mejor, ¿verdad? Se miran los cromosomas, cómo están ya, bien formados, ¿verdad? De repente no los vemos tan claros como los mirábamos en los ovocitos, en los espermatocitos primarios. Aquí vemos algunos cortes, ¿verdad? La zona pelúcida, aquí vemos la capa granulosa y empiezan a aparecer estos quistes o estos espacios, entre comillas, líquidos, ¿ok? Espacios líquidos. Estos espacios líquidos son importantes porque forman algo que se llaman cuerpos de Cole-Exner, ¿ok? Cuando ya empiezan a aparecer los cuerpos de Cole-Exner, este es el signo inicial de que este folículo se está convirtiendo en un folículo secundario, ¿no? Aquí ya vemos estos cuerpos de Cole-Exner, que son estos espacios quísticos que están manteniendo líquido sintetizado por estas células foliculares multilaminares, ¿no? Y es entonces cuando ya vemos que sintetizan, están justo antes de convertirse en un folículo secundario. Bueno, entonces ven ustedes cómo los lípidos, principalmente el colesterol, así como algunas lipoproteínas de baja densidad, pueden entrar a las células de la teca interna. Recuerden que esta es una zona vascularizada. Entonces, la teca interna o las células, sí, estas células estromales, tienen abundantes receptores para lipoproteínas de baja densidad, de LDL, y entran y pueden ser metabolizadas adentro de la célula. Y aquí pues podrían ser, vamos a decirlo así, sintetizadas, ¿verdad? O mejor dicho, metabolizadas para formar andrógenos, ¿ok? Andrógenos. Pero estos andrógenos tienen capacidades muy, muy débiles. Realmente son andrógenos, ¿verdad? Que tienen muy poca actividad androgénica como tal, pero cuando estos andrógenos, vean ustedes, pueden ser transportados de esta célula de la teca interna a través de la membrana basal y entran a la célula folicular o a la célula granulosa, vean ustedes que entran al proceso de la aromatización a través de esta enzima que se llama aromatasa para terminar formando estrógenos, ¿no? Estos estrógenos son importantes porque sí son moléculas necesarias en la mujer y aparte de ser necesarias, tienen funciones más eh, predominantes, ¿no? El principal estrógeno que es sintetizado recibe el nombre de estradiol. ¿Okay? El estradiol es el principal estrógeno y es el más potente, por decirlo así, sintetizado a través del proceso de la aromatización en la célula folicular.
Vean ustedes cómo la hormona luteinizante tiene receptores a nivel de las células de la teca interna, así como a nivel de las células foliculares. Y esto es importante porque cuando ocurre la ovulación, el exceso de LH, de hormona luteinizante, hace que estas dos células se luteinicen y posteriormente formen el famoso cuerpo lúteo, ¿no? Y bueno, aquí vemos también receptores de la hormona folículo estimulante que ya sabemos que activan directamente a la célula folicular para que ésta también de alguna u otra manera se mantenga activa y que esté sintetizando mayor cantidad de estrógeno. Bueno, entonces ya hablamos de los folículos primarios y hablamos ahora del folículo secundario. Aquí vemos que este es un folículo, ya dijimos, dependiente de folículo estimulante, ¿no? Este va a estar compuesto por la granulosa, que en este caso va a aumentar de tamaño, va a aumentar de grosor, van a aparecer los famosos cuerpos de Cole-Exner, van a ser muy, muy abundantes, incluso estos van a fusionarse para comenzar a formar el antro, ¿no? El antro. Entonces, los cuerpos de Cole-Exner y el contenido de este antro va a ser llamado líquido folicular, ¿ok? O también algunos libros lo mencionan como licor folicular. Aquí a nivel de este líquido folicular vamos a ver que existen abundantes proteínas fijadoras de esteroides, principalmente estrógenos, así como hay también glucosaminoglicanos, proteoglicanos. Estos esteroides pueden ser, pues, obviamente, progesterona, inhibina, estradiol, activina y otra que se llama foliculoestatina. Estas son las moléculas que contiene el licor folicular. Y pues aquí es lo que vemos, ¿no? Aquí es donde ya se está formando el antro. Aquí se logran identificar cuerpos de Cole-Exner, así como en la estructura pues de la célula, que ya la vemos normal, ¿verdad? Muy parecida a la que identificamos en el folículo primario, ¿no? Recuerden de que aquí la zona pelúcida pues se mantiene, ¿verdad? Se mantiene en comunicación con el ovocito, ¿no? A través de las células foliculares y por eso estas células continúan creciendo, continúan formando mayor cantidad pues, de más células foliculares, ¿no? Es decir, más mitosis y más mitosis. Luego aquí tenemos la membrana basal y luego tenemos las tecas, ¿no? Recuerden que está la teca interna que es vascular y la teca externa que es fibrosa. Aquí vemos algunas fotografías, pues esto sería más bonito si fuese interactivo y que yo les preguntara qué es este, y que ustedes me contestaran que es un folículo primario unilaminar y que este sería un folículo secundario y que estos de acá serían básicamente folículos primarios unilaminares. Vean ustedes cómo estos de acá están cambiando de tamaño para convertirse en este, ¿no? Que es mucho más grande. Estos de acá serían básicamente folículos primordiales y vean que son mucho más pequeños si lo comparamos con este. Bueno, este está muy claro, ¿verdad? Un folículo secundario, muy bonito. Aquí se mira la zona pelúcida muy, muy clara. Vemos ya las células foliculares, ¿verdad? Y el antro que está muy, muy claro. Pues aquí vemos un folículo secundario, ya casi para convertirse en un folículo terciario, ¿no? Y bueno, un folículo terciario sigue siendo un folículo dependiente de hormona folículo estimulante y va a estar constituido por las tecas que van a estar muy, muy bien desarrolladas, ya van a ser mucho más evidentes, ¿verdad? Va a haber una pared constituida básicamente por células de la granulosa y una membrana basal que en conjunto van a formar la membrana granulosa. Y bueno, vamos a tener un agregado de células que en este caso va a unir la granulosa y el ovocito, ¿no? Y va a estar rodeado por una serie de células, que son células foliculares, que va a conocerse con el nombre de corona radiada, ¿no? Entonces, este grupo de células que une la corona radiada, el ovocito y la membrana granulosa recibe el nombre de cúmulo óforo. Aquí vemos la histología, ¿verdad? Este es el folículo ya maduro. Aquí está la membrana granulosa. Aquí están las tecas, ¿verdad? Si las vemos más de cerca, pues logramos identificar muy bien la teca interna vascularizada y la teca externa fibrosa. Aquí se miran muy, muy claras. Este sería el cúmulo óforo y aquí tenemos otro grupito de células que forma parte del cúmulo óforo. Y luego tenemos una monocapa de células que está en contacto directo con la zona pelúcida que recibe el nombre de zona de corona radiada, ¿no? Y luego un antro que es sumamente amplio, así como lo ven acá, antro sumamente amplio, y pues esto es una característica del folículo terciario, folículo maduro o folículo de Graf.
Este es un folículo secundario, este sería un folículo terciario. Este sería clásicamente un folículo terciario. El cúmulo óforo, entonces, pues, se lo voy a explicar mejor aquí en este esquema. Bueno, aquí tenemos la membrana granulosa, ¿verdad? Aquí solo para decir que tiene todas estas moléculas. Vean que tiene el citocromo P450, la aromatasa P450, receptores para LH, esto ya se los he mencionado. Ojo, que también tiene receptores para prolactina, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un grupo de células que se llaman células foliculares preantrales, pero luego tenemos el cúmulo óforo, ¿no? Cúmulo óforo es este grupo de células que mantiene adherida la corona radiada y el ovocito. Aquí está la zona pelúcida. Y aquí lo vemos en este corte histológico muy bonito, muy claro, ¿verdad? Aquí vemos el cúmulo óforo, ¿no? Cuando se libera una molécula que se llama plasmina, se rompe el cúmulo óforo y esto comienza a nadar en el licor folicular y entonces es ahí donde puede dar el proceso de la ovulación, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos formado un folículo terciario o un folículo maduro. Una vez formado el folículo terciario, vean ustedes que uno de estos folículos, que el inicio es dependiente de hormona folículo estimulante, se convierte en un folículo que es independiente de hormona folículo estimulante. Y al convertirse en un folículo independiente de hormona estimulante, va a producir una molécula que se llama inhibina. ¿Ok? Como su nombre lo dice, la inhibina lo que va a hacer es inhibir. ¿Y a quién va a inhibir? Va a inhibir a las células basófilas de la hipófisis, ¿ok? Para que éstas dejen de producir la hormona folículo estimulante. Y entonces, si hay depresión de hormona folículo estimulantes, ¿qué va a pasar con los folículos dependientes de hormona folículo estimulante? Entonces, todos van a degenerar, ¿no? Van a degenerar todos los folículos que estaban en progresión, pero que en ese momento eran folículos dependientes de hormona folículo estimulante. Entonces, pues van a degenerar, ¿no? Van a degenerar. Entonces, normalmente solo va a quedar el folículo dominante y que es el folículo que por último va a expulsar el ovocito para que éste posteriormente pueda ser fecundado, ¿no? Bueno, aquí tenemos un folículo secundario. Ven ustedes que pareciera que estuviese desprendido, pero viendo el grosor de la zona pelúcida y el tamaño del ovocito, pues vamos a ver que este es un corte muy, muy, muy a la orilla de esta estructura, ¿no? Entonces vamos a ver que no está completo, ¿verdad? Este sí, sin embargo, este sí está muy bien, ¿verdad? Aquí el cúmulo óforo no se ve pues muy claro, ¿verdad? Se mira que el antro está muy delimitado, muy grande, ¿verdad? Aquí vemos la teca interna y luego aquí vemos la teca externa. Está muy, muy bonito. Aquí vemos otros cortes, ¿verdad? Yo se los dejo para que ustedes los identifiquen, porque seguramente muchos de estos les pueden aparecer en su examen de laboratorio. Pues, estas imágenes guárdenlas ustedes y luego las estudien. Bueno, entonces existen un montón de fenómenos que ya están relacionados a la ovulación, que recuerden de que deja de producirse hormona folículo estimulante y justo más o menos en el día 12 a 13, ¿verdad? Comienza a decaer la concentración de hormona folículo estimulante y en ese momento comienza a aumentarse la hormona LH. Entonces, existe un montón de fenómenos que aparecen secundarios al aumento de la hormona luteinizante. ¿Cuáles son? Para empezar, el folículo, las células granulosas, así como las células de la teca, comienzan a sintetizar mayor cantidad de histamina, prostaglandina y colagenasas. Ojo, la histamina y las prostaglandinas hacen que aumente la circulación sanguínea a nivel del ovario porque causan vasodilatación. Y al causar vasodilatación, entonces, obviamente van a inducir a que haya mayor edema a nivel de la teca externa, que es una teca fibrosa, ¿no? Eso no quiere decir que la teca interna no esté edematizada. Sí puede estar edematizada y eso va a conllevar, obviamente, a mayor tamaño y a mayor compresión por parte externa del folículo, ¿no? De alguna u otra manera, las colagenasas, vean ustedes que lo que hacen es que rompen o inducen a ruptura de la membrana granulosa, es decir, esta zona de la membrana granulosa comienza a degenerar y de alguna u otra manera la ruptura de esta membrana va a inducir a la liberación de plasmina. La liberación de plasmina y así como la activación de las colagenasas van a permitir de que el cúmulo óforo desprenda la corona radiada y el ovocito
y que éstas anden nadando en medio del licor folicular, ¿no? Entonces esto causa desprendimiento del ovocito y entonces vean ustedes de que las células, en este caso las células foliculares, van a crear o van a inducir una sustancia que ya es una sustancia inductora de la meiosis, que es el IMO, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, el, el IMO o el OMI, dependiendo si lo piensan en español o en inglés, ¿no? Entonces, de esta manera termina la meiosis 1. En este momento va a terminar la meiosis 1 y va a pasar a la meiosis 2. Y recuerden que aquí en este momento se va a detener en metafase 2, ¿ok? En metafase. Cuando esto ya ha ocurrido, está listo para este folículo ser ovulado. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Entonces, una vez este folículo ya está desprendido del cúmulo óforo, vean ustedes de que las células foliculares o las células de la granulosa continúan sintetizando licor folicular y esto causa hipertensión en el espacio antral que de alguna u otra manera va a generar o va a formar un estigma a nivel del borde, principalmente del borde donde ocurrió la proteólisis, porque es una zona más débil y esta es una zona que usualmente se orienta muy cerca hacia la túnica albuginea. Entonces, esta zona del estigma posteriormente se va a romper por, uno, proteólisis y por número dos, por necrosis, porque la zona que está aquí a este nivel, la zona, eh, la túnica, estamos hablando de la teca interna que tiene los capilares, pues al haber mucho edema y pues haber compresión va a aplastar los vasos sanguíneos y va a dejar de llegar un aporte de oxígeno y las células de este nivel se van a necrosar, ¿no? Entonces, va a hacer que el contenido del licor folicular sea liberado a la luz de la cavidad peritoneal y entonces hace que también salga el ovocito. Entonces el ovocito en este momento, que es un ovocito secundario, es liberado junto a la corona radiada, a la zona pelúcida y también el cuerpo polar que ya ocurrió, esto en el proceso conocido con el nombre de ovulación. Recuerden que esto ocurre más o menos en el día 14, ¿verdad? Que es uno de los procesos que casi siempre es muy puntual a nivel del día 14, ¿verdad? Si no estamos hablando de, obviamente, de trastornos de la ovulación, ¿verdad? Que ya son otras enfermedades. Y bueno, aquí vemos estas fotografías muy bonitas, muy representativas, viendo cómo este es un ovario, viendo cómo está dándose aquí el proceso de la formación del estigma y cómo está ocurriendo la ovulación. Aquí vemos cómo está a punto de liberarse todo este lobocito primario, ¿verdad? Con la zona, eh, la zona pelúcida y obviamente la corona radiada. Bueno, entonces lo que queda en el ovario, pues nos vamos a enfocar en lo que queda en el ovario, ¿verdad? Ya el ovocito y, y la fecundación, eso ustedes lo vieron en embriología, y ahora nos vamos a quedar específicamente hablando del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo en ese momento, pues al haber ruptura de estos vasos sanguíneos, principalmente de la teca interna, pues van a inducir a una hemorragia y a liberarse plasmina y a liberarse otras moléculas, también van a inducir a que estos vasos sanguíneos invadan hacia la parte interna del ovocito, ¿verdad? Perdón, de lo que ahora va a ser el cuerpo lúteo, para formar algo que se llama cuerpo hemorrágico. Entonces se va a formar un gran coágulo en la luz donde antes estaba lleno de líquido folicular y se va a llenar de sangre. Entonces esta sangre eh, pues va a almacenarse prácticamente en todo este antro y va a durar más o menos entre 1 a 3 días, ¿no? 2 días después de todo esto van a haber una gran cantidad de macrófagos que van a estar fagocitando toda esta hemorragia. Entonces ya este cuerpo lúteo y gracias a que ya ocurrió el aumento de hormona luteinizante, este cuerpo hemorrágico inicial que ocurre más o menos día 15, día 16, hasta el 17 más o menos, puede formar un famoso cuerpo amarillo, ¿no? El cuerpo amarillo es el famoso cuerpo lúteo. Ojo, el desarrollo del cuerpo lúteo está relacionado específicamente al aumento de hormona luteinizante, ¿no? O de la LH. Y a una vez esta hormona se ha unido a todos los receptores LH que habían a nivel de las células de la teca y de las células de la granulosa, va a constituir dos tipos de células. Las primeras
Se llaman células luteínicas de la granulosa, o también las vamos a llamar células foliculares luteinizadas. Estas más o menos representan el 80% del contenido del cuerpo lúteo. Son células mucho más grandes que tienen un citoplasma amplio, claro, y tienen tendencia a colorearse eosinofílicos claros. Eso quiere decir de que estas células tienen abundantes sistemas endomembranales, principalmente mitocondrias y retículo endoplásmico liso, porque son organelos sumamente necesarios para la síntesis de moléculas, ¿verdad? Principalmente de derivados del colesterol, ¿no? Y esto es muy importante y quiero que lo subraye. Y bueno, el segundo grupo de células que forman el cuerpo lúteo son las células luteídicas de la teca, que son los derivados de la teca que quedaron, ¿verdad? A nivel de- del folículo que ya formó ahorita el cuerpo lúteo. Y este más o menos representa el 20%, ¿verdad? Estas tienen tendencia a colorearse un poquito más oscuras que las células luteínicas de la granulosa. Este sería un cuerpo hemorrágico. Vean ustedes que este de aquí sería el espacio, el antro, y que prácticamente está constituido por este material hemorrágico, que es lo que ya sabemos, ¿verdad? Que es un coágulo, básicamente es un coágulo. Lo demás es puramente estroma ovárico. Y aquí ya vemos un cuerpo lúteo muy bien formado, ¿verdad? Que ya tiene esta coloración amarillenta. Aquí hay todavía el resto del coágulo que está en proceso de fagocitosis por parte de los macrófagos. Y bueno, el resto es eh, un folículo previo que ha sido luteinizado, pero que no es un cuerpo lúteo como tal. Y aquí vemos la histología, ¿no? Aquí tenemos la cavidad del cuerpo lúteo, que básicamente en este corte lo que se ve aquí es puramente fibrina con restos de hemorragia. Aquí vemos la membrana granulosa que forma una especie de plegamiento. Esta de aquí sería la membrana granulosa que aquí va a estar constituida por células luteínicas de la granulosa. Y luego vemos esta parte de acá que se mira un poquito más oscura, que está constituida por células luteínicas de la teca, ¿no? Y si lo vemos más de cerca, estas de acá serían las células luteínicas de la granulosa y estas de acá serían células luteínicas de la teca. Obviamente estas son mucho más grandes si las comparamos con estas de acá. Entonces, bueno, el proceso de esta formación, ya esto ya lo hemos visto, ¿verdad? La luz se va a ocupar o se va a llenar básicamente de vasos sanguíneos, aquí lo vemos. La membrana folicular pues va a comenzar a plegarse, las células luteinizadas ya van a formar las células luteínicas de la granulosa o las células foliculares luteinizadas que van a almacenar grandes cantidades de lípidos, principalmente los derivados de colesterol, LDL, ¿verdad? Se van a formar unos espacios interpliegues que van a estar llenos de estas células luteínicas de la teca, ¿verdad? O de la teca luteinizada, así como con vasos sanguíneos, ¿no? Y luego la teca externa, que esta es una túnica fibrosa que continúa revistiendo este folículo, ¿verdad? Que está formando esta teca, ¿no? Esta, este cuerpo lúteo. Vean ustedes que posterior a todo esto, la función del cuerpo lúteo básicamente se regula por dos hormonas gonadotropas, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, principalmente de la folícula estimulante y de la LH. Entonces, la LH, es la que induce básicamente a que el cuerpo lúteo funcione y actúe como tal, ¿verdad? Y vean que una de las principales funciones es la síntesis de androstenediona por parte de las células eh, de la teca, ¿verdad? Luteínicas de la teca. Y una vez formada la androstenediona, esta androstenediona va a pasar a las células eh, foliculares luteinizadas o luteínicas de la granulosa para que ésta sinteticen progesterona y estradiol a partir de esta androstenediona que es formada en estas células eh, de la teca, ¿no? Bueno, entonces por eso vamos a decir que la LH, la hormona luteinizante, estimula específicamente, ¿verdad? Y en mayor cantidad la síntesis de androstenediona a partir de las células de la teca luteinizada. Y en el caso de la hormona FSH o la hormona folículo estimulante, va a inducir a que se sintetice mayor cantidad de progesterona y de estrógenos,
específicamente de estradiol. Y esto recuerden que van a ser a partir de androstenediona, a partir del proceso de la aromatización que ya hemos mencionado, ¿no? Bueno, también hay otros receptores, como por ejemplo receptores de prolactina, en el caso de que existiese el embarazo, ¿no? Si existe el embarazo, entonces la prolactina, así como hay otras hormonas que ya se están sintetizando a nivel de la placenta, como por ejemplo el lactógeno placentario, aumentan los efectos del estradiol producido por las células foliculares luteinizadas y esto va a incrementar la producción de receptores para los estrógenos y de esta manera el estradiol estimula la captación de colesterol de la sangre por parte de las células foliculares luteinizadas para que posteriormente almacenen mayor cantidad de gotículas de lípidos y así transporten estos lípidos a las mitocondrias. Y ojo, esta es la forma como estas células sintetizan mayor cantidad de progesterona. Todo esto que les mencioné, muy importante y espero que lo recuerden siempre, porque este es el mecanismo por el cual el cuerpo lúteo se mantiene produciendo progesterona durante por lo menos los primeros 3 meses del embarazo, cuando la placenta todavía no está tan desarrollada y obviamente después de estos 3 meses, ¿verdad? El cuerpo lúteo del embarazo, ¿verdad? Deja de producir esta progesterona y la misma placenta se encarga de producir mayor cantidad de progesterona, ¿no? Bueno, esto es lo que ya les mencioné, solamente que con un dibujito más claro. Aquí vemos la célula, bueno, esta es la teca externa, aquí vemos algunas células luteínicas de la teca y aquí estas serían células luteínicas de la granulosa, ¿no? Aquí vemos cómo captan colesterol LDL, ¿verdad? Las células luteínicas de la teca. Aquí está el receptor de LH. Y recuerden de que aquí van a convertir la androstenediona. ¿A dónde lo van a hacer? Recuerden que en mitocondrias y también lo pueden hacer en retículo endoplásmico liso. Luego esta androstenediona puede pasar ¿hacia dónde? Hacia la célula luteínica de la granulosa, donde agarran la androstenediona, se une a la aromatasa y luego esta va a sintetizar estradiol y progesterona, ¿no? Esto es el mismo proceso, ¿verdad? Solo que ejemplificado a nivel del cuerpo lúteo. Luego de que el cuerpo lúteo ya hizo sus funciones, viene la luteólisis, ¿no? La luteólisis es el proceso de degeneración o de regresión del cuerpo lúteo, ¿ok? Si no existe la fecundación, entonces el cuerpo lúteo sufre un proceso que se llama luteólisis. La luteólisis entonces corresponde a la apoptosis prácticamente de todas estas células, ¿no? Y esta es una serie de acontecimientos que luego de que hay reducción de los vasos sanguíneos a nivel del cuerpo lúteo, esto va a conllevar, número uno, a que haya bajas concentraciones de oxígeno, ¿no? Y obviamente si hay bajas concentraciones de oxígeno, va a haber mayor susceptibilidad que las células mueran, ¿no? Bueno, luego de eso, luego de que se generó el estímulo de hipoxia, ven ustedes de que va a haber, em, van a llegar una gran cantidad de linfocitos T. ¿Por qué? Porque el estímulo de la hipoxia, ¿verdad? De alguna u otra manera está induciendo, ¿verdad? A que lleguen células inflamatorias y se habla de que los principales que llegan son los linfocitos T. Y los linfocitos T van a sintetizar esta molécula que se llama interferón gamma. El interferón gamma actúa básicamente en el endotelio para permitir la llegada de ¿quién? De los macrófagos, ¿no? Y una vez que han llegado los macrófagos, están fagocitando, ¿verdad? Obviamente las células que han muerto, ¿verdad? Ya sean por apoptosis, ¿verdad? O por isquemia. Y también van a inducir a la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Entonces, de esta manera se inducen las cascadas de la apoptosis a través de la formación del factor de necrosis tumoral alfa, va a inducir a la apoptosis de las células y entonces la llegada de los vasos sanguíneos nuevos, así como la llegada del tejido conectivo, va a inducir a fibrosis del cuerpo lúteo. ¿Okay? Entonces, este es un proceso lineal, un proceso secuencial que más o menos lleva esta secuencia, ¿no? Una vez llegan los vasos sanguíneos y el tejido fibroso, desaparecen todas las células funcionales del cuerpo lúteo y entonces queda nada más una cicatriz fibrosa que vamos a conocer con el nombre de cuerpo albicans o corpus fibroso. Bueno, este es un corte muy bonito donde podemos identificar el cuerpo lúteo. Aquí están los plegamientos de esta membrana
que primero fue membrana folicular, pero ahora aquí está constituido básicamente por células luteínicas de la granulosa. Y aquí vemos estas otras que son más pequeñas, ahí están a la periferia, que son las células luteínicas de la teca. Bueno, entonces el cuerpo amarillo de la menstruación, bueno, si no tiene lugar la gestación, el cuerpo amarillo comienza a degenerar, esto ya se lo mencionamos, se da porque hay aumento de progesterona y estrógenos que inhiben la folícula estimulante y la LH. El cuerpo lúteo del embarazo se mantiene los primeros 3 meses y recuerden de que gracias a que existe el trofoblasto y que produce hormona gonadotropina coriónica humana y el lactógeno placentario. Este sería ya posteriormente un cuerpo albicans, que básicamente es una cicatriz, ¿no? Es un tejido conectivo fibroso con algunos fibroblastos atrapados y este es un tejido sumamente hialinizado. Estos serían los cuerpos atrésicos. Estos son los folículos que no ni tan siquiera llegaron a formar un folículo secundario o que formaron un folículo secundario y sufrieron atresia. Por ejemplo, aquí vemos esto, ¿verdad? Que tienen el ovocito que está sumamente rojo, se mira rosado intenso, con restos del núcleo, ¿verdad? Fragmentado, y que tienen o que están rodeados por esta membrana que se llama membrana vítrea. Es una membrana vítrea que quiere decir de que eh, básicamente el folículo pues ha sufrido el proceso de atresia, ¿no? Ahí probablemente hubo una zona pelúcida que forma o se cristaliza, ¿verdad? Así como lo vemos acá, entonces forma esta membrana vítrea. Y aquí vemos el ejemplo de un ovocito primario unilaminar, ¿verdad? En esta imagen. Bueno, la médula ovárica básicamente es un tejido conectivo, ¿verdad? Laxo, sumamente laxo areolar, que tiene fibras elásticas. Hay un tejido conectivo fibroelástico asociado, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Ojo, a este nivel podemos identificar dos tipos de células que son funcionales. Se hablan de las células intersticiales epitelioides, ¿verdad? Que estas secretan estrógenos principalmente durante la infancia. Y se habla de otro grupo de células que se llaman célulasiliares. De estas, las que más me interesan son las células iliares, porque estas son células también de alguna manera epitelioides, pero que van a sintetizar andrógenos, ¿ok? Que tienen funciones similares a las células de Leydig. Y por eso se ha visto de que en las mujeres también pueden aparecer tumores de células de Leydig, ¿verdad? Aunque no sean eh, clásicos, ¿verdad? Es decir, que el ovario no tenga así como por decir células de Leydig como tal. Y aquí vemos, estos son algunos ejemplos. Esto es un corte histológico. Aquí vemos un poquito de las fibras nerviosas que están a nivel de la médula ovárica. Logramos identificar también cristales de Reinke. Aquí se miran muy bonitos los cristales de Reinke. Estas son células, básicamente todas estas de aquí son células iliares que tienen un citoplasma claro, pueden formar cristales de Reinke, incluso pueden formar cuerpos hialinos, así como estos de acá. A este nivel podemos identificar cuerpos hialinos que son rosado intenso y en algunos cortes se pueden ver rojizos, ¿no? Y bueno, esto es característico de la médula ovárica. Aquí vemos más. Vean, este es el aspecto epitelioide de las células que tienen aspecto como epitelial. El citoplasma se mira rosado, pálido, pero pueden formar estos gránulos hialinos más oscuros. En algunas ocasiones forman estos cristales de Reinke. Aquí vemos más cristales de Reinke. Todo esto es característico de la médula ovárica. Bueno, este es el corte macroscópico que les había enseñado al inicio. Aquí vemos un cuerpo albicans. Aquí vemos algunos folículos que han degenerado. Este es de un cuerpo hemorrágico. Este probablemente fue un folículo que se luteinizó, pero que está en proceso de regresión o de degeneración. Y bueno, hasta aquí terminamos entonces la clase de hoy. Hemos terminado el tema de ovario, que es el tema más extenso del aparato reproductor femenino, pero aún nos hace falta el útero, que también es un poco extenso, y vamos a comenzar a hablar después de las trompas uterinas. Entonces, terminamos la clase el día de hoy.